Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches tengas, querida alma. Te habla Ana, creadora y voz de Hijas de Danu. Hijas de Danu es el emprendimiento holístico y consciente que tiene como misión guiarte y acompañarte en ese proceso de autodescubrimiento en el que seguramente te encuentras. Desde los infiernos, siempre alzando la voz una vez más. Quiero darte las gracias. Gracias por haber elegido estar hoy aquí y gracias por elegir también pasar este rato conmigo. Así que nada, vamos al lío. Coge tu té o tu café, que comenzamos. Hola querida alma, hoy te traigo una entrevista o charla, como lo quieras llamar, con una querida amiga, hermana de alma, Fabiola Olví, terapeuta cuántica. Hola Fabiola. Hola Anita, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, de estar aquí contigo, de escucharte y de poder compartir pues con tu comunidad algo que nació en mi corazón. Y pues me apasiona y me llena de orgullo poder compartir con los demás estos temas que definitivamente son muy interesantes, pero muchas veces no se habla de ello. Sí, yo quiero darte las gracias por haberte prestado a este pequeño experimento. Estoy segura que va a salir genial. Yo estoy encantada de tenerte aquí conmigo y de que hagamos esta charla para que nos cuentes un poquito cómo llega la terapia cuántica a tu vida. Mira, tengo una hija de 11 años. Cuando ella tenía, pues más pequeña, siempre yo tenía un miedo de que algo le pasara, algo malo, siempre esta necesidad de sobreprotegerla. Uh-huh. Con el paso de los años me di cuenta, descubrí que el único miedo que me aterrorizaba es de dejarla con algún hombre, ya sea un familiar, ya sea un tío, un abuelo, no sé, siempre tuve esa necesidad de que estar con ella, hasta que me di cuenta que eso no era sano, que algo tenía yo que descubrir, que algo había en mí que me detonaba ese miedo por los hombres, como pensar que un hombre puede ser muy peligroso, y más para una niña. Sí. Comencé leyendo libros relacionados con ángeles. Después mi interés creció siguiendo a diferentes personas que hablaban de estos seres que se manifiestan. Los empezamos a conocer desde lo religioso, pero estas personas que yo seguía los veían diferente, no eran como ese tono religioso, era de otra forma, como seres que nos acompañan, que nos dan luz para entender cosas y para empezar a sanar cosas que no entendemos y que no vemos. Entonces llegó ese clic de que habían terapias cuánticas con ángeles, y a mí me llamó mucho la atención porque yo escuchaba cómo se empezaban a transformar vidas, cómo la gente empezaba a salir adelante, pero de otra forma, ya no con medicación, ya no yendo a un culto religioso, no, era diferente, era como un trabajo interno que no se podía ver, pero que sí avanzabas, de veras que estas terapias avanzas pues como si estuvieras avanzas más rápido, con una velocidad diferente a la que una terapia convencional. Que, Anita, yo te podría comentar que las otras terapias convencionales también son muy buenas, porque las he tomado,
pero yo no veía ningún avance, yo me seguía sintiendo muy mal. Y sobre todo, ahora te lo puedo decir, yo tenía este miedo, pero antes yo no lo podía ni decir, como es algo que me atrapaba intensamente, este terror de decirlo y de hacerlo consciente, ¿sí? De que yo tenía miedo a los hombres, siendo que yo no recuerdo que me haya pasado nada de niña. Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar ahora. ¿Tú tienes algún recuerdo de algún hecho traumático en tu infancia o haber presenciado que en tu casa a algún familiar tuyo le pasase algo? Sí, sí, con mi padre y mi madre. De pequeña yo vi violencia en mi casa, entonces me imagino que como niña me sentía muy vulnerable, porque era muy pequeña y mi madre pues también era pequeña. Yo vengo de una madre que fue adolescente, la obligaron a casarse, quedó embarazada. Entonces, todos estos temas, Anita, de veras que la gente no se habla y impacta en nuestra vida del presente. Sí, es el típico... la típica historia familiar con muchos tabús en medio, un montón de temas de los que no se pueden hablar, la mamá maltratada, pero que eso no se comenta en la familia, los traumas infantiles que tuvieron los hijos, pero que tampoco se cuenta. Y claro, lo que no nos damos cuenta es la cantidad de heridas que deja eso tanto en la persona que lo sufre como en la persona que lo presencia. Lo que yo ahora pienso es cómo tú llegas a la terapia cuántica, en el sentido de tú vas probando ensayo-error, otro tipo de terapias igual más convencionales, o directamente sentiste como el llamado dentro de ti que sabías que tenía que ser por ahí. Sí, definitivamente fue así, no fue algo planeado. De hecho, con una terapia normal, con la única persona que me pude abrir fue con mi hermana, que ella tomaba terapias, porque fue antes de la pandemia, ¿no? Para mí era un tabú como ir a una terapia, porque decía, pues es que no estoy loca, ¿no? Y dices, eso yo lo traía en mí, y decía, no, pero mi hermana lo estaba haciendo y me decía que se sentía mejor. Ella me recomendó una persona, pero aún así yo me seguía sintiendo igual. Cuando conozco la terapia cuántica, me doy cuenta que era un gran avance, que era diferente, que me empezaba a venir lucidez, que yo podía ver muchas cosas que no entendía, que estaban de veras en mí, en mi cuerpo, en mis miedos, y que de veras no creo que en estas fechas podría yo explicarte por qué, porque es inexplicable lo que te pasa. Son esos miedos, ese terror que te paraliza. Haz de cuenta, sí, que me paralizaba. Y platicando con mi marido, él no me podía entender tampoco. Es que dices, pues es que eres funcional, te veo bien, pero esta ansiedad que causa de no puedo dejar a mi hija con otra persona, es imposible, te agotas, es que no se puede, es imposible. Claro, para poner en contexto, porque soy un horrible para esto y no hemos dicho cuántos años tienes. O sea, no es lo mismo la manera de ver las cosas, de vivir las cosas, una persona que tenga 20 o 30 años que una persona que viene de otra generación. ¿Cuál es tu edad? Sí, muchas gracias, Anita. Mi edad es 48 años. Claro. Yo, y ahora lo entiendo. Claro, o sea, perdona que te corté, yo hago un especial hincapié en este asunto de la edad porque yo tengo 40 y para la gente de mi edad, cuando eras más joven, el tema de la salud mental era un tema tabú. O sea, era lo que tú ahora mismo, gracias a Dios, se está hablando muchísimo de salud mental, se está intentando hacer mucha divulgación de la necesidad de pedir ayuda, de ir a terapia. Pero claro, cuando tú y yo teníamos 20 años, 16 años, 20 años, 25 años, a terapia, al psicólogo, al psiquiatra, solo iba el que estaba loco. O sea, no iba...
claro, o sea, no lo contabas, ni siquiera en tu familia. O sea, porque el que necesitaba terapia, el que necesitaba ir al psicólogo, el que estaba en tratamiento psiquiátrico, era, ay, pobrecito, se le fue la cabecita, pobrecito. Entonces, claro, por eso para ti era un punto de referencia tan importante y te abriste a hablar con tu hermana que ya estaba recibiendo pues un tipo de ayuda, ¿vale? Porque tú encontraste ese camino de decir, es posible que ella me pueda entender. Sí, me imagino. Sí, yo estaba desesperada y como te digo, estos temas no se trataban y lo que no se puede ver, no se puede entender. En este mundo, ¿no? No lo puedo ver, no entendía nada. Entonces tenía que buscar algo que llegó a través de buscar en las redes sociales. Definitivamente las redes sociales son una bendición, para mí lo han sido, porque he encontrado todo este tipo de respuestas que no podía entender, En el momento que me cansé de estar así, decidí hacer un cambio y confiar en algo que no sabía si servía o qué iba a pasar, pero yo estaba segura que era el tiempo para hacerlo. Y así, sin pensar lo hice, busqué a una chica y así, mirando la fotografía, que yo no la conocía, dije, bueno, ella me parece bien, hice mi primera terapia. Con la primera terapia que tuve con ella, entendí el miedo el gran miedo que yo tenía por mi hija, que algo le pasara. Y era, como te digo, ese miedo a que un hombre puede lastimar a una mujer o le puede hacer daño. Ese era el gran miedo. Y empecé con mis terapias y después surgió la necesidad de decir, he avanzado tanto que quiero seguir estudiando esto. Y una vez una terapeuta me dijo, es que tú podrías sanar más rápido si tú haces este tipo de terapias también. Porque también al momento de que el terapeuta está con una persona, es como un escalón, ya subiste 5 escalones, entonces ya estás acá, y una persona que va subiendo un escalón, tienes esa empatía porque tú ya pasaste por ese escalón. Claro. Entonces, para mí, un terapeuta que estudió en un libro, y sí ha hecho terapias que tiene, llega más al corazón y puedes entender al paciente, al consultante. Porque en realidad, sí, muchas veces un doctor te atiende, pero no va a poder entenderte porque él no tiene el dolor que tú tienes, no tiene la herida que tú tienes, ¿cierto? Cierto. ¿Tu camino de autoconocimiento comienza con estas terapias o lo habías comenzado antes y lo continúas con la terapia cuántica? Mi camino empezó antes, en el 2014. Después, mi hija nació en el 2011. Yo trato de embarazarme después porque quería tener más hijos. Estaba embarazada de 3 meses y pues bueno, perdí un bebé de 3 meses y fue un gran dolor que me llevó a darme cuenta que tenía que empezar algo diferente, que en la vida había más cosas que yo no había explorado, como es la espiritualidad. Sí, tenía una religiosidad con mi familia, nunca la entendí. De veras, Anita, yo con lo que me enseñaron en mi casa no entendía la religiosidad, porque decía, ¿cómo pueden ser religiosos? Pero bueno, no entendía, era un sinsentido para mí. Entonces... ¿En tu casa eran muy religiosos? Más o menos, no tanto, es que yo nunca entendí, eran muy jóvenes mis padres, eran adolescentes, entonces fue un poco difícil. Sí íbamos a la iglesia, pero no había coherencia, no entendía yo, nunca entendí, solamente ibas. Había una costumbre de asistir a la iglesia los domingos, pero como costumbre, no por creencia real, convencida, sino por creencia adquirida, por costumbre. Por costumbre social. Así es. Entonces, empiezo con este gran dolor de una pérdida, de un embarazo.
comienzo a leer libros, a buscar información, y en ese tiempo empezó el YouTube, la información, ¿no?, de las redes sociales, y poco a poco empezó mi camino. Que claro que empiezas poco a poquito, son pasitos. Definitivamente el ser humano en estos tiempos está acostumbrado a que todo quiere inmediato, una sanación. Yo voy a una terapia, ya me sané en un día. No, eso yo llevo un camino desde el 2014 y hasta la fecha yo sigo trabajando en todas esas heridas, en todos esos dolores, en todas esas evoluciones, porque eso es lo que he aprendido y eso es lo que me ha ayudado a la terapia cuántica a darme cuenta. Sí, quizás estamos tan acostumbrados a la recompensa inmediata que nos proporcionan pues las plataformas de streaming, de quiero ver esta película, pulso el play y veo la película, quiero comprarme lo que sea, me voy a Amazon y mañana lo tengo aquí. Estamos tan acostumbrados a la respuesta inmediata que en muchas ocasiones no somos capaces de disfrutar de los procesos. Y no nos damos cuenta que la vida realmente es un proceso. Sí, total. Entonces, si tú no coges conciencia y no te acostumbras a disfrutar de los procesos, realmente te pierdes la vida. Porque es un quiero esto, lo cojo, quiero esto, lo tengo, quiero esto, tal. Pero lo que es el proceso de la vida no lo estás entendiendo y no lo estás disfrutando. Entonces, entiendo que la terapia cuántica te ayudó a entender un poquito eso y pasar a disfrutarlo, a disfrutar de esos aprendizajes, de ese paso a paso, de ese día a día. Y no buscar venga, ya sané esto, ahora voy a por lo siguiente, ya sané lo otro, ahora voy a por lo siguiente. No, es así como confiar y tener la certeza de que se va a presentar lo que sigue y no apresurar el paso, darte ese tiempo, darte ese mimo de decir, bueno, esto duele, sí duele, pero con un acompañamiento, con esa energía de querer hacer un cambio y de aprender a confiar. Que claro, muchas veces pues el miedo nos paraliza, ¿no? Pero no pasa nada porque podemos aceptar y hacer poco a poquito ese miedo nuestro amigo, podríamos decirlo. Decir, sí, tengo miedo, pero yo voy porque quiero algo diferente para mi vida. Mira, la vida se pasa tan rápido, no nos damos cuenta. Este año ya casi termina, estamos en noviembre. Y parecía que era ayer cuando estaba empezando el año, es de locos. Yo hace poco que he empezado a hacer las paces con el miedo porque me he dado cuenta de dos cosas muy importantes. La primera es que no se puede ser valiente si no hay miedo. Si tú quieres ser valiente o te piden sé valiente, muchas veces cuando decimos esas frases, incluso a los niños, no nos damos cuenta que para ser valientes tiene que existir el miedo. Si tú no tienes miedo no puedes ser valiente, porque no lo necesitas, porque no hay miedo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otra cosa que me he dado cuenta también es que no tenemos por qué ser valientes siempre. El miedo está ahí para protegernos. O sea, podemos abrazarlo, podemos darle las gracias por querer protegernos, y si no nos sentimos realmente preparados y no queremos enfrentarnos, tendremos otras oportunidades, no hay ningún problema. O sea, no hay por qué autoobligarse, no hay por qué ir de víctimas de no, venga, tengo miedo, pero lo hago. Hazlo si realmente sientes que tienes que hacerlo, si no, abraza el miedo y acéptalo, no pasa nada. No, totalmente, Anita. Yo he aprendido a mirarlo, he aprendido a decir, sí, está ahí y sí, es algo que nos sirve, es algo que se tiene que hacer consciente, pero ya no desde, como dices, la víctima, pobre de mí, ¿por qué me pasa esto siempre? No, sino de decir, bueno, ya me está pasando, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer yo diferente? O sea, es que el cambio es algo que nos hace quedarnos para siempre en una rutina, en haciendo lo mismo, te cohíbe. Entonces,
Sí, que no se Así produzca es. ningún cambio. Entonces, cuando yo decido hacer algo diferente, invertir en mí, eso, ¿sabes cuánto me costó? No el dinero que invertí, sino decir el tiempo, si vale la pena hacer algo diferente por mí. Me costó mucho también. O sea, es que ese es un gran tema. Muchas veces invertimos en los demás, en cosas materiales, que está bien. O sea, yo no digo que no, pero dejamos al último la inversión en nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Tienes las cosas materiales, pero no las gozas porque no eres feliz, porque necesitas... ¡Exacto! Es la gran parte. O sea, ¿de qué te sirve tenerlo todo? O sea, vivir en una casa maravillosa, tener una familia increíble, el mejor coche, la mejor ropa. Te vas a sentir vacío, no lo vas a disfrutar porque no te tienes a ti. Es verdad. Y a nosotras, a las mujeres, sobre todo, nos enseñan mucho culturalmente y socialmente, nos enseñan mucho a renunciar a nosotras mismas por la familia, o sea, por tus padres. O sea, la que cuida a los padres cuando son mayores, en general es la mujer, la hija. Si hay un hijo y una hija, la que cuida a los padres es la hija. La que se casa para cuidar al marido y a los hijos es la mujer. No, al marido no le dicen sus padres, al muchacho no le dicen sus padres, tienes que cuidar de tu mujer, tienes que cuidar de tus hijos. Sí. A la mujer sí. A la mujer cuando es niña, al menos en nuestra generación, lo que te enseñan es que tienes que aprender a cocinar para cuidar de tu marido cuando te cases, tienes que aprender a limpiar la casa para mantener tu casa cuando tú la tengas. Y aunque parezcan pequeñas piedras, aunque parezcan a lo mejor tonterías, hacen mella, se te van quedando ahí, y lo que tú aprendes es que no hay tiempo ni espacio para ti, que eso no está bien. Entonces, desaprender eso es un señor proceso. O sea, desaprender eso y aceptar que para tú poder cuidar a otros tienes que estar bien tú, que para tú poder brindar tienes tú primero que tener tu copa llena. Cuesta porque es eso. O sea, hay que quitar muchas piedras que están puestas ahí desde hace mucho tiempo. Bueno, yo estoy haciendo un poquito de trampa con las preguntas porque yo te estoy preguntando para que todas estas maravillosas personas que nos escuchen sepan un poquito, pero yo ya sé cómo van estas terapias porque he tenido el inmenso placer de que me hayas practicado una, pero quiero que le cuentes a nuestras queridas almas si desean hacer una terapia cuántica, ¿qué se van a encontrar? ¿En qué consiste una terapia cuántica? ¿Qué pasos tiene? ¿Qué tipo de cosas se pueden sanar? ¿Qué beneficios les va a brindar? Mira, número 1 de lo que acabamos de hablar es invertir en ti, saber que esto que haces, estas horas que inviertes, 1 hora y media que estás con el terapeuta, que sea para ti, darte ese tiempo, número 1. Decirle a todo el mundo, apagar las redes sociales, decir, merezco escucharme por dentro, porque no paramos para escucharnos. Entonces, número 1 es eso, darte ese regalo, invertir en ti, porque lo vales. Que es importante, o sea, independientemente de los beneficios que luego te traiga en cuanto a sanación, eso, el hecho de tomar esa decisión, ya sea para hacer una terapia cuántica, ya sea para hacer el tipo de terapia que sea, es un paso muy grande que ya solo por haberlo dado hay que aplaudirse y hay que darse la palmadita en el hombro de decir, sí, muy en bien. El momento, Anita, que tú haces tu pago, que tú dices, yo voy a estar en esa terapia, que te hace ese tiempo de relajarte, de sentarte, de poder escuchar, de poder hablar, ya ganaste, como ya eres ganador, porque estás apostando por ti. Ese es el número 1, que es lo que yo quiero decirle, que eso hice yo por mí. Y me siento muy orgullosa porque ahora sé que me ha ayudado bastante, he crecido bastante. Entonces, lo segundo es empezar a creer que hay algo más en la vida que no podemos ver, que nos están guiando, que nos están
dando ese empujoncito que, claro, es nuestra decisión, porque con el libre albedrío que tenemos todos en este planeta, cada quien decidimos, todo está bien. Darte cuenta de que se puede recibir ayuda, que puedes pedirla, pero para eso tienes que aceptarlo. Acepto que no sé qué me pasa, que fue mi proceso y hago algo diferente. En el momento que tú estás en una terapia, comenzamos con una meditación. Yo sé que meditación a veces es una palabra como muy tabú, como es que... Sí, que suena como muy solemne. Uy, es que Fabi, yo no he meditado nunca, yo no voy a saber hacerlo. Y es mucho, mucho más sencillo de lo que parece, sobre todo cuando es acompañado, como es en este caso, que tienes al terapeuta que te va a guiar y lo único que tienes que hacer es lo que tú estás diciendo, soltarte y aceptar todo lo que vaya a suceder en ese tiempo que es para ti. Y darte la oportunidad de probar algo nuevo. Bueno, no sé qué es. Yo así fui, yo no sabía meditar tampoco, dije, bueno, y me vi, me presté, bueno, vamos a cerrar los ojos. En estas terapias se puede cerrar los ojos, se puede no cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque hay personas que definitivamente no pueden quedarse quietas y es entendible y no pasa nada, poco a poco se va creciendo. Es una cuestión de conocerte. A ver, puedes estar relajado, hay personas que no pueden estar relajadas y eso no es normal porque necesitamos sentarnos, relajarnos para escucharnos. Necesitas estar relajado, tranquilo. Utilizamos música, hay personas que ni siquiera pueden escuchar una música relajante porque están mucho en el hacer. Aquí es, bueno, llegamos, nos relajamos, empezamos a escuchar lo que se tenga que escuchar. Se utiliza una técnica muy hermosa. Los ángeles en este tipo nos ayudan son seres que nos ayudan a entrar en esta atmósfera de bien, vamos a ver qué pasa, no tenemos ninguna expectativa, pero estamos aquí y queremos trabajar. Entonces empezamos así y comenzamos en el presente. ¿Por qué cuántico? La cuántica se va al pasado, presente y futuro. Es lineal, estamos en una era de que tenemos más conciencia y el pasado afecta en el presente. Y el presente, si no estás en el presente, el futuro, pues desafortunadamente sería algo que sería inexplicable, ¿no? Algo que no ha pasado. En este momento llegamos a esas heridas desde el presente. Hacemos un pequeño viaje imaginario durante una meditación a ese lugar donde comenzó todo. Las terapias que hacen convencionales lo trabajan en este presente, pero es importante tocar esos puntos donde todo empezó. A mí me encantó esto porque definitivamente vivimos en el pasado con estos dolores, pero estamos en el presente y no entendemos por qué están pasando las cosas. Cuando tú lo haces consciente, ahí viene el cambio. Sí, porque la mayoría de las veces no somos conscientes de dónde se desencadenó todo lo que se desencadenó. O sea, creemos desde nuestro consciente que fue en un punto determinado y cuando hacemos este viaje meditativo te sorprendes, porque a mí me pasó. O sea, sí viajé a un momento que fue significativo en mi vida, pero para nada habría dicho yo que todo se desencadenó en ese punto. O sea, jamás lo habría imaginado. Entonces, es curioso, porque muchas veces desde el desconocimiento asociamos este tipo de cosas o de viajes o tal a la hipnosis, a que tenemos que estar en trance, o que la otra persona nos tiene que decir. No creemos en nuestra propia capacidad de ir a esos recuerdos que están en nuestra mente y
abrir esa puerta y desenmarañar nosotros por nuestra propia cuenta, guiados por el terapeuta, pero nosotros por nuestra propia cuenta, ser capaces de desenmarañar ese pequeño nudo que se hizo en ese momento. Y a mí es lo que más me sorprendió para bien en esta terapia, porque en ningún momento se entra en trance, en ningún momento estás hipnotizado, o sea, tú eres consciente en todo momento de todo. El terapeuta lo que hace es guiarte, pero básicamente es lo que hablábamos antes, el trabajo lo haces tú, guiado gracias a los maravillosos seres de luz, a los que se invocan, a los que se les pide la asistencia, pero al fin y al cabo el trabajo lo hace la persona que ha solicitado la sesión. Entonces eso es maravilloso. Sí, sí, lo has dicho muy bien, Anita. No hay como probarlo para poder entenderlo, porque en realidad es un poquito complicado. Es simple porque el trabajo lo haces tú, es muy amoroso, pero sí llegas a ese punto de mirar el donde ocurrió el conflicto, el dolor, pero si no se toca ese momento, no va a poder entender la persona adulta que ahora eres, por qué estás actuando, por qué estás repitiendo esas cosas que ya pasaron. O sea, es muy, podríamos decir, es muy loco cómo el inconsciente repite y repite y no se da cuenta que ya no estás ahí. O sea, te quedas atrapado ahí en el pasado. Entonces, estas terapias cuánticas es lo que hace, es la sanación. Tú llegas a este presente cerrando un ciclo que no lo pudiste cerrar porque no fuiste capaz de entenderlo, no entendiste. Exacto. Y porque no tenías las herramientas en ese momento, herramientas que ahora mismo sí tienes. Y gracias a este tipo de terapia puedes volver a ese momento y, como tú dices, cerrar ese ciclo y entender ese por qué, que tantas veces nos preguntamos y que cuando, yo qué sé, cuando nos encanamos en ese victimismo del por qué y por qué me pasa esto y por qué, pues aquí lo encuentras y de repente se desbloquean, es como si fuese una llave maestra que de repente abrís un montón de puertas con un montón de candados. Sí. Es una maravilla. Sí, así es esta terapia. La verdad, a mí me ayudó a entender, a sanar muchos aspectos y primordialmente que yo empecé por mi hija, fíjate, no lo hice ni por mí, porque yo no creía que yo podía valer para dar una terapia, o sea, para tomar una terapia, o sea, y eso también me ayudó a darme cuenta de lo poco que yo era valiosa para mí misma. Entonces fue doble ganancia. Sané ese miedo que yo tenía. Ahora no está 100% sanado, pero yo te puedo decir que un 95% sí. Ya me siento más fuerte y también sané esa parte de decir, yo valgo, invertí en mí y sigo apostando por mí. O sea, ya es como, ya vas en el camino, ya no hay regreso. Entonces, como lo has dicho, las mujeres, pues sí, la llevamos la de perder por todos estos tabús y todo lo que hemos vivido en esta sociedad. Entonces, acompañada de estas terapias y de maravillosos seres, pues, digo, la verdad, esta terapia sí me ha dado muchos beneficios a mi vida. Entonces, y muchas cosas hermosas a las personas que han tenido el valor, porque también voy a decir, hay que tener valor para enfrentarte a esos miedos, como decíamos, necesitas también tener valor para hacerlo, porque si no, puedes quedarte como estás, repitiendo y repitiendo. Claro. Realmente es lo más sencillo, no enfrentarse a nada, ni siquiera a ti mismo, y quedarte en tu bucle infinito cerrado de repetición de los mismos patrones, con lo cual es un poco lo que decíamos, me parece súper curioso y un ejemplo maravilloso de cómo el atreverse a dar ese paso, ese ser valiente, a dar ese paso, aunque inicialmente no lo hicieses por ti, cómo acaba desembocando en
un poder interior propio y en una creencia en ti misma tan fuerte y tan maravillosa. Es increíble. Fue un gran regalo para mí, un gran regalo que me di a mí misma, y ahora te puedo decir, desencadenó en seguir esa hambre de seguir aprendiendo, de seguir en este camino, porque descubrí que era mi pasión. Muchas veces vamos en la vida viviendo sin pasión, sin ganas, solo porque vivir por vivir, como un zombie, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que esto era mi pasión y que me llenaba mi corazón y mi alma, dije, wow, o sea, ahí está otro beneficio, Anita, ahí está otro beneficio. Es una maravilla cuando encuentras la llama de ese fuego interno y la avivas y la sientes dentro. Ya no hay una vuelta atrás. Eso es también una maravilla. Cuando ya no hay vuelta atrás porque se enciende esa llama y la notas dentro de ti, ya no puedes apagarla ni dejar de hacerla caso. Es increíble. Y sí, además de aprender tú y de avanzar tú en tu autoconocimiento y tú como persona, además en tu camino ayudas a otros, yo creo que hay pocas cosas más que se puedan pedir. ¿Cómo te encontramos, Fabi? ¿Dónde te encontramos? Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, me pueden ¿cómo contactar lo puede por hacer? Instagram, es @FabiolaOlvi. Ahí me pueden mandar un mensajito y nos ponemos de acuerdo para las terapias. Y con mucho gusto, definitivamente a las personas que se interesen ahí los espero de todo corazón, y de veras que invertir en uno es una gran bendición y da muchos frutos. Como comentábamos antes, definitivamente la persona más importante en tu vida eres tú, y solo puedes darle a los demás ese amor, ese acompañamiento, ese disfrutar si tú estás bien. Primero tú. Es algo que he aprendido con este camino, y es maravilloso porque si yo estoy bien, tú estás bien, ayudamos más. Ese es el gran regalo que le puedes dar al mundo. Estar bien tú. No puedo estar más de acuerdo contigo. Quiero darte las gracias enormes, inmensas, por haberte prestado a esto. Ha sido una conversación maravillosa, como tantas otras. Sabes que eres una gran inspiración para mí y un auténtico placer tenerte por aquí, Fabi. Gracias. Nos despedimos. A ti, muchas gracias. Y a todos, que tengan una excelente vida y a disfrutar. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta charla con mi querida amiga Fabi, que te haya resultado amena y que te haya despertado un poquito de curiosidad por la terapia cuántica. Cualquier duda que tengas sobre este tipo de terapia se la puedes mandar a mi amiga Fabi. Te voy a dejar su contacto de Instagram en las notas del episodio, o me puedes enviar un mensaje directo a mí y yo se lo hago llegar a ella. Gracias por habernos acompañado, y ahora vamos terminando con nuestra respiración como siempre.
Para terminar, antes de despedirme, te invito a que hagas unas pequeñas respiraciones conmigo. Apoya los pies por completo en el suelo para poder conectar con tu cuerpo y también con la tierra. También puedes cerrar los ojos, solo si no supone un riesgo para ti. Quiero que te centres en tu respiración y en el compás de tu cuerpo subiendo y bajando rítmicamente cuando respiras. Inhalas y exhalas pausada y relajadamente. Observa tu respiración con calma. ¿Es tranquila? ¿O por el contrario, es una respiración agitada? Si es así, observa poco a poco cómo se va calmando y cada vez estás más y más relajado o relajada. Solo existes aquí y ahora. Todo está bien. No hay nada más. Ahora mismo, todo es simplemente perfecto. Acaba dándote gracias. Agradécete el darte permiso a tener este momento de conexión contigo. Me despido de ti ya por hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido el tema del que te he hablado y me encantará saber qué te ha parecido. Me puedes escribir en comentarios, mandarme un correo o un mensaje directo por cualquiera de las redes sociales, Instagram, Facebook. Contesto yo y te aseguro que contesto siempre. Te agradezco infinito si es que te ha gustado el episodio, si lo compartes, si me das estrellitas, si comentas, porque así me ayudas a llegar a más gente. Y recuerda, no importa lo bajo que crees que has caído, no importa lo difícil que es o lo oscuro que está, siempre, siempre puedes alzar tu voz. Namaste, querida alma.